Octubre, día octavo del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Brígida, viuda. Santa Brígida, llamada vulgarmente Santa Brígida, fue hija de Virgerio, príncipe de la sangre real de Suecia, y de Sigrida, princesa de casa no menos ilustre. Siendo en los dos tan grande la nobleza, aún era mayor en ambos la virtud. No se reconoció en el reino familia más cristiana, siendo su ejemplar piedad, edificación y admiración de la corte. Estando Sigrida embarazada de Brígida, corrió gran peligro en naufragar en el mar, de que se le libertó por un milagro. La noche siguiente se le apareció en sueños un venerable anciano, que le dijo haberle salvado Dios la vida por la niña que traía en sus entrañas, y le añadió: críala con cuidado, porque ha de ser una gran santa. Nació Brígida por los años de 1302, y fue acompañado su nacimiento de una extraña maravilla, porque habiendo estado 3 años sin poder pronunciar palabra, tanto que se llegó a temer que quedase para siempre muda, de repente se le desató la lengua, y comenzó a hablar, ya no tartamudeando como los demás niños, sino con tanta libertad y con tanto vigor en la pronunciación como cualquiera persona adulta. Poco después perdió a su madre, y su padre Virgerio confió su educación a una tía suya, cuya virtud y capacidad tenía muy conocida. Presto conoció esta virtuosa señora que a los medios exteriores que se aplicaban para su mejor educación hacía grandes ventajas otro maestro interior que alumbraba el entendimiento y formaba el corazón de la niña, y que Dios era su director. Con efecto, a los 7 años de su edad se mostró plenamente instruida en los caminos de la perfección, practicando las más heroicas virtudes con tanto espíritu y con tanto primor que todos admiraban su infancia como especie de prodigio. Aquel Dios que la había escogido para hacer de ella un vaso de elección, la previno con los más señalados favores desde su misma niñez. Estando un día en su cuarto, se le apareció la Santísima Virgen rodeada de un celestial resplandor, con una corona de inestimable precio en la mano, y la convidó a que fuese a recibirla. Arrebatada de gozo, la bendita niña corrió apresuradamente a ella, y se arrojó a los pies de la señora llamándola su querida madre, quedando en este insigne favor tan fuerte y tan tiernamente impreso en su corazón y en su memoria, que le tuvo presente toda la vida, durándole por toda ella efectos de su dulcísima ternura. Aún no había cumplido los 10 años cuando oyó un sermón de la pasión de Cristo, en el que la imprimió tan vivamente en el alma que aquella misma noche tuvo otra visión, aún más tierna que la precedente. Apareciósele el divino Salvador del mismo modo que estuvo en la cruz cuando le enclavaron en ella, pero cubierto todo de la sangre que derramaban sus llagas. Penetrada de un vivísimo dolor a vista de tan lastimoso objeto, exclamó con un amoroso suspiro: «Ah, Señor, ¿y quién os puso tan reciamente en ese doloroso estado?» «Aquellos», respondió el Señor, «que desprecian mis mandamientos, y mostrándose insensibles a lo que padecí por ellos, corresponden a los excesos de mi amor, con excesos de ingratitud». Desde aquel punto quedó tan conmovida con aquella visión que en adelante no podía pensar en la pasión del Señor sin exhalarse en suspiros y sin deshacerse en lágrimas. Nunca se le borró de la imaginación aquella imagen del Salvador, en todas partes le tenía presente, y cuando estaba bordando se veía muchas veces precisada a interrumpir la labor por la abundancia de las lágrimas. Habíale señalado la tía su tarea cada día, teniendo que dedicarse demasiado tiempo a la contemplación, y queriendo un día observar en qué se ocupaba la tierna princesita, la vio con la aguja en la mano, la labor sobre las rodillas, y los ojos enclavados al cielo, inmoble y derritiéndose en lágrimas, pero notó que otra doncellita de extraordinaria hermosura estaba trabajando en su misma labor, mientras ella se mantenía toda enajenada a su Dios. Asombrada la virtuosa señora de una y de otra maravilla, cogió disimuladamente la labor de Brígida y la guardó en el mayor cuidado como preciosa reliquia.
Recayendo estos favores tan extraordinarios en un corazón noble y naturalmente generoso, eran correspondidos con una devoción y con un fervor nada común. No contenta con pasar en oración todo el día, no perdiendo jamás de vista a su Dios, se levantaba muchas veces en la noche para orar, inventando fuera de eso mil industrias para castigar su inocente cuerpo con mortificaciones superiores a su edad. Reprendiéndole en una ocasión su tía estos excesos, le respondió: No temáis, amada tía mía, porque mi divino Salvador, que se me apareció en la cruz, me enseñó lo que debía hacer. Cuando cumplió los 13 años, el príncipe, su padre, sin atender a sus deseos de no admitir otro esposo que a Jesucristo, la casó con un joven señor llamado Wulfango, príncipe de Niricia. Echó Dios la bendición a este matrimonio, en el cual la eminente virtud de la mujer muy desde luego se comunicó al marido, siendo uno de los más ejemplares príncipes de la corte y toda la familia una de las más cristianas que jamás se vieron, porque Brígida, igualmente santa cuando casada que cuando soltera, fue la admiración del pueblo y santificó a toda su casa. Concedióle 2 príncipes cabales, murieron en la Palestina yendo a la guerra santa contra los infieles. A Benito y a Gudmar los encontró maduros el cielo antes que la edad estragase su inocencia. Sus hijas Margarita y Cecilia fueron en la corte 2 perfectos modelos de señoras cristianas. Ingeborgis mereció ser venerada por una de las santas religiosas de su tiempo, y la menor de todas fue la ilustre Santa Catalina de Suecia. La santidad de los hijos fue fruto de la educación y de los grandes ejemplos de la virtuosa madre. Consideró siempre el cuidado de su familia como la primera de todas las obligaciones, y aunque dedicaba todas sus obras a la caridad, nunca le pusieron distraer sus devociones de lo que debía a sus hijos y sus criados. Por sí misma instruía a los primeros la santa princesa, y siempre eran eficaces sus lecciones, porque iban acompañadas con los ejemplos. Desde su tierna infancia los iba ensayando en la devoción, acostumbrándolos a todas las obras de misericordia y a varios ejercicios de penitencia. Luego que se vio con suficiente número de hijos para asegurar la sucesión de su casa, persuadió a su marido que en adelante viviesen como hermano y hermana, en perfecta continencia, y pudo tanto con sus discretas exhortaciones que insensiblemente le fue retirando de la corte, donde hacía uno de los primeros papeles. Comunicóle su espíritu de devoción, arregló con él todos los ejercicios espirituales, siendo uno de ellos el rezar todos los días inviolablemente el oficio parvo de la Santísima Virgen, y de confesar y comulgar todos los viernes de cada semana. Hízole consentir en que los pobres fuesen contados en el número de sus hijos, para sustentarlos, y habiendo fundado con su aprobación un hospital en el lugar donde residían, no contentándose con proveer a todas sus necesidades, ella misma iba regularmente todos los días a servirlos en persona, haciendo oficios de criada. Deseaba con tan vivas ansias la salvación de su marido, que no satisfecha con las continuas oraciones que hacía a Dios por él, ni con dirigirle con sus consejos y animarle con sus ejemplos, hacía todo lo posible para que perdiese el gusto del mundo, y hacerle gustar de Dios. Así sus conversaciones como sus reflexiones, meditaciones y lecturas, todas se encaminaban a hacer cada día más cristiano a aquel querido esposo, y con el fin de desprenderle de ciertas inclinaciones que le tenían aún asido al amor de su país, le persuadió a que emprendiese la penosa peregrinación a Santiago de Galicia, y ella misma quiso también hacerle compañía en aquel devoto y trabajoso viaje. Pudiéranle hacer con toda comodidad, pero sólo dieron oídos al espíritu de penitencia con que le habían determinado. Al volver de su peregrinación cayó Wulfango gravemente enfermo en la ciudad de Arras, pero Dios le restituyó la salud por las oraciones de su santa mujer, a quien se le apareció San Dionisio, de quien era muy devota, y asegurándole el recobro de su marido, le manifestó lo que Dios quería de ella. Luego que se restituyeron a Suecia, se sintió Wulfango tan disgustado del mundo que hizo voto, consintiendo lo de su mujer, que de dejarle enteramente haciendo ser religioso. Así lo ejecutó tomando el hábito en el monasterio de Albastro, de la orden del Cister, donde murió santamente el 26 de julio, como se lee en el Menologio de la orden. Hallándose ella nuestra santa enteramente libre de todos los lazos, sólo se aprovechó de su mayor libertad para hacer una vida más penitente y más perfecta, hechas las
particiones de los bienes entre los hijos, con ocasión de luto, se vistió en traje de penitencia, condenó el mundo esta resolución y se burló de ella la corte, pero ni la corte ni el mundo eran su regla. Manifestóle luego el Señor cuán grata le había sido la determinación que había tomado, porque se le apareció Jesucristo rodeado de una resplandeciente luz, que le dijo que la tomaba por esposa suya, y que le manifestaba varios secretos conducentes a la salvación de muchas almas escogidas, y le añadió: Presta, pues, oídos a mi voz con humildad, y da fiel cuenta a tu confesor de todo lo que yo te descubriré en adelante. Desde aquel día comenzaron las revelaciones tan frecuentes en que Dios la comunicó tan singular conocimiento de muchos misterios de la religión, y aquella luz sobrenatural necesaria para gobernarse en los caminos del Señor y para arribar a la eminente grado de santidad, y aunque no podía dudar de que la gobernaba el Espíritu de Dios, toda la vida observó un perfecto rendimiento a su confesión, sujetando a su censura todas sus revelaciones, y no haciendo cosa alguna sin su aprobación o sin su orden. En los 30 años que sobrevivió a su marido, juntó perfectamente las obligaciones de la vida interior con los ejercicios de la más ardiente caridad, de la más tierna devoción y de la más austera penitencia. No usó cosa de lienzo en aquellos 30 años, cubrió su cuerpo con áspero silicio, y traía a raíz las carnes una cuerda llena de nudos que se metían dentro de ellas. Su cama era una sola manta tendida sobre unos palos, sin que los excesivos fríos de Suecia la hiciesen buscar otro abrigo. Hacía tantas genuflexiones, postrábase tantas veces y besaba la tierra con tanta frecuencia que no se podía comprender cómo era capaz de resistir tan rigurosas penitencias una princesa tan delicada y de tan débil complexión. No hubo en el mundo persona de más ingeniosa inventiva para darse a sí misma en qué padecer. Tenía una llaga voluntaria que renovaba todos los viernes, echando en ella cera derretida para que se le imprimiese más la memoria de los dolores de Jesucristo en su sagrada pasión. Ayunaba 4 días en la semana, y los viernes a pan y agua. No era menos penitente en sus vigilias. Pasaba la mayor parte de la noche en oración, interrumpiéndola sólo cuando la vencía el sueño por poco tiempo. Al rigor de su penitencia correspondía perfectamente la ternura de su devoción. Una gran parte del día la empleaba a los pies de Jesucristo, delante del Santísimo Sacramento, donde gustaba consuelos y delicias inefables. Desde su niñez fue su favorecida devoción la que profesaba a la Santísima Virgen, y en sus mismas revelaciones se conoce el tierno amor con que correspondía la Madre de Dios. En la frecuencia de sacramentos se abrasaba su alma cada vez más con un nuevo incendio. Los 30 últimos años de su vida, todos los días se confesaba y comulgaba muchas veces cada semana. Era tan dulce y tan suave con los otros como severa y rigurosa consigo misma. Pero su caridad y su amabilidad se explicaban particularmente con los pobres. Cada día daba de comer a 12, sirviéndolos ella misma en la mesa. Sola una especie de ambición se le conoció en toda la vida. Esta era el deseo de haber nacido pobre, haciendo tanta estimación y teniendo tanto amor a la pobreza, que muchas veces en sus peregrinaciones se mezclaba entre los mendigos y pedía limosna con ellos. Para hacerse verdaderamente pobre de Cristo, hizo la donación de lo poco que le había quedado a favor de cierta persona virtuosa, y después recibía de ella por caridad como de limosna lo que había de menester para sustentarle. Fundó en Wastein un monasterio para religiosas y admitió en él hasta 60, a quienes dio unas constituciones que se conocía bien ser dictadas por el Espíritu de Dios. Brindó también con ellas a 25 religiosos que vivían bajo la regla de San Agustín. Admitiéronlas con gusto, y este fue el origen de aquella religión monacal que se llamó después del Salvador o los monjes brigitanos, y fue aprobada por la Silla Apostólica. Había 2 años que estaba retirada en su monasterio de Wastein, cuando se le apareció nuestro Señor y le dijo ser su voluntad que fuese en peregrinación a Roma para venerar las reliquias de tantos santos y singularmente el sepulcro de los santos apóstoles. Obedeció y sin acobardarle las dificultades de un viaje tan trabajoso y tan largo, se puso en camino acompañada de su querida hija Catalina. En Roma brilló más que con otra parte el resplandor de su eminente santidad. Todas las curiosidades que se admiran en aquella capital del universo no fueron capaces de despertar ni aun ligeramente la suya.
no salía de casa con su hija, sino para andar las estaciones y para ejercitarse en buenas obras. Después que satisfizo en Roma su devoción, se sintió inspirada del Señor para ir a visitar los lugares santos de Jerusalén y de Palestina. Solo tardó en obedecer lo que tardó en asegurarse ser aquella la voluntad del Señor. Inmediatamente que la conoció, ninguna consideración fue bastante para detenerla. Embarcóse con su amada hija, Santa Catalina, y en el discurso de aquel penoso y dilatado viaje experimentó sensibles pruebas de la divina protección. Luego que llegó a Tierra Santa, se encaminó a Jerusalén y visitó los santos lugares con extraordinaria devoción. Durante esta peregrinación tuvo nuevas revelaciones, de las cuales eran unas acerca de las revoluciones de diferentes monarquías, pero la mayor parte fueron sobre varias particularidades de la pasión del Salvador, de lo que no se tenía noticia por el Evangelio. Ya había mucho tiempo que Santa Brígida arrastraba una salud muy débil, y que cada día lo había siendo en el más del rigor de sus penitencias y de sus frecuentes enfermedades. Partió de Jerusalén para restituirse a Italia con una calentura lenta, acompañada de tanta flaqueza de estómago que se temía mucho de su vida. Ni hubiera podido aguantar tan dilatado viaje, a no ser que hubiera sostenido su natural espíritu y su íntima unión con Dios. Pero, en llegando a Roma, se le agravó la enfermedad, apareciósele el Señor, aseguróle su eterna bienaventuranza, prescribióle lo que debía hacer hasta que llegase el tiempo de gozarla, señalóle el día, la hora y el momento de su preciosa muerte, y le manifestó muchos sucesos que se verificaron después. En fin, el día 23 de julio del año de 1373, a los 71 años de su edad, colmada de merecimientos y recibidos los sacramentos de la Iglesia, rindió su alma a Dios entre los brazos de su querida hija Santa Catalina. 3 días después se dio sepultura al santo cuerpo en la iglesia de las religiones de Santa Clara del convento de San Lorenzo, llamado Impone et Perna, pero con el hábito de las religiosas de San Salvador de Weinstein, de Wastein. Un año después de su muerte fue elevado de tierra, trasladado a Suecia a solicitud de su hijo Bergerio y de su hija Santa Catalina. A los muchos milagros que hizo en vida se siguió la multitud de los que obró Dios después de muerta. San Antonino cuenta 10 muertos resucitados con crecido número de otras maravillas, en cuya virtud el Papa Bonifacio IX se resolvió publicar la bula de su canonización en el año de 1391, después de las informaciones y formalidades acostumbradas. Por haberse celebrado en Roma esta ceremonia el 7 de octubre, se fijó entonces la fiesta a este mismo día y después se transfirió al día siguiente. Quedóse en Roma con un brazo de la santa, e inmediatamente después de su canonización se erigió en su honor una magnífica capilla en el mismo lugar de su sepultura. Tenemos un volumen entero de sus revelaciones repartidas en 8 libros, los cuales fueron aprobados por los padres del concilio de Basilea, después de haberlas examinado, de orden del mismo concilio, el sabio Juan de Torquemada, maestro a la sazón del Sacro Palacio, y después cardenal, quien declaró no haber hallado en dichas revelaciones cosa contraria a la Sagrada Escritura, a la regla de las buenas costumbres, ni a la doctrina de los santos padres. Martirologio romano. Santa Brígida, viuda, que después de muchas peregrinaciones a los lugares santos, animada del Espíritu de Dios, murió en 23 de julio, mas su cuerpo fue trasladado a Suecia a la víspera de este día. En el propio día, la fiesta de Santo Anciano Simeón, aquel que, según el Evangelio, mereció recibir al Señor en sus brazos. En Cesarea de Palestina, el suplicio de Santa Reparta, virgen y mártir, quien habiéndose negado a sacrificar a los ídolos padeció diferentes géneros de tormentos bajo el emperador Decio, siendo por último decapitada. Salió su alma bajo la figura de una paloma con dirección hacia el cielo, como lo testificaron varios testigos oculares. En Tesalónica, San Demetrio, procónsul, quien después de haber convertido muchas personas a la fe de Jesucristo, consumó su martirio siendo alanceado por orden del emperador Maximiano. En dicho lugar, San Néstor, mártir. En Sevilla, en España, San Pedro, mártir. En la Odisea,
San Artemón, presbítero, que recibió en el fuego la corona del martirio bajo el emperador Diocleciano. En Tierra de León, Santa Benita, virgen y mártir. En Ancona, Santa Palaciata y Santa Lorenza, quienes habiendo sido desterradas durante la persecución de Diocleciano y bajo el presidente Dion, murieron abrumadas de fatigas y de penas. En Rouen, San Ivedo, obispo y confesor. En Jerusalén, Santa Pelagia, apellidada la Penitenta. En Tréveris, San Metrópilo, obispo, venerado como mártir en aquella diócesis. En Auxerre, Santa Palaya, virgen. En Sens, Santa Porcaria, venerada como virgen y mártir. En Chalons, del río de Saona, San Grato, obispo, cuyo cuerpo se halla en Parey de los monjes. En Reims, San Baudrio, hermano de Santa Beuva. En Trecaut, cerca de Goneliou, en Vermandois, Santa Polena, virgen, cuyo cuerpo fue llevado a Honnecourt, luego a San Prix, en la ciudad de San Quintín, con los de San Lifardo y Gonelieu, y de Santa Valeria, en Montresville, cerca de Tongres, San Amor, diácono. En Denein, cerca de Valenciennes, Santa Retroya, virgen, abadesa de dicho lugar, hija de Adelberto, conde de Ostrevanto y sobrina del rey Pepino. En Leuce, cerca de Az, en Gianut, San Badilón, abad de dicho lugar, quien trajo el cuerpo de Santa María de Betania, de Jerusalén, a Veselley, de Nivernais. En Como, en el ducado de Milán, el natalicio de San Félix, primer obispo de aquella ciudad, celebrado por San Ambrosio, aún antes de su muerte, fundador de la antigua catedral llamada San Caprofo. En Egipto, Santa Thais, penitenta. En Inglaterra, Santa Keina, virgen, suegra de San Cosou. En Ceuta, en el reino de Fez, cerca del estrecho de Gibraltar, el martirio de San Daniel y de sus 6 compañeros del orden de San Francisco. En Génova, San Hugón, del orden de San Juan de Jerusalén y de Malta, presbítero. La misa es en honor de la santa y la oración la que sigue. Dios y Señor nuestro, que por medio de tu unigénito Hijo revelaste a la bienaventurada Brígida muchos secretos celestiales, concédenos por su intercesión que nosotros, siervos tuyos, seamos colmados de alegría descubriéndonos tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es de la primera del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5. Carísimo, honra a las viudas, que son verdaderamente viudas, mas si alguna viuda tiene hijos o sobrinos, aprenda primero a gobernar su casa y pagar lo que debe a sus padres, porque esto es acepto delante de Dios. Aquella que es verdaderamente viuda, desamparada y abandonada, espere en Dios e inste con plegarias y oraciones día y noche, porque la que vive en delicias viviendo está muerta. Y mándales esto para que sean irreprensibles, y si alguno no cuida de los suyos, especialmente de los que son de su casa, negó la fe y es peor que un infiel. Elíjase la viuda de no menos que 60 años, que haya sido mujer y no solo un marido, y de solo un marido, y que testifique con las buenas obras, si ha educado a los hijos, y si ha ejercitado la hospitalidad, y si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los que padecieran tribulación, y se ha ocupado en toda obra buena. Nota: era San Timoteo de la provincia de Licaonia, y verisímilmente natural de la ciudad de Listris. Hallándose San Pablo en ella, tuvo noticia de los talentos de Timoteo, que a la sazón era ya un cristiano muy celoso. Deseó tenerle por discípulo y por compañero de sus viajes, ordenóle de presbítero y después de obispo por orden expresa del Espíritu Santo. Hallándose el apóstol en Macedonia, le escribió esta epístola. Reflexiones. El que no cuida de los suyos, particularmente de sus domésticos, negó la fe y es peor que un gentil. Una de las obligaciones más esenciales y más importantes de los padres y de las madres de familia es la educación de sus hijos y del cuidado de sus sirvientes. En aquel magnífico elogio que hace el Espíritu Santo de una mujer cabal y perfecta, insiste principalmente en su grande vigilancia sobre su familia. Así las particularidades a que desciende, individualizando los efectos de esta vigilancia como las voces que exalta su eminente virtud, acreditan bien que todo el mérito de una mujer casada
se ha de medir por su desvelo en la buena educación de sus hijos y en la vida cristiana de sus criados. Animado San Pablo del mismo espíritu, hace aún más visible la importancia de esta obligación, comparando a los que descuidan de ella con los que apostatan de la fe. Gran Dios, a vista de esto, ¿qué se deberá pensar de aquellos padres de familia que no cuidan de la educación de sus hijos, de aquellos que apenas saben si éstos viven en el mundo? Entregados los padres a sus negocios o a sus pasatiempos, abandonan los hijos a sus pasiones y a su destino. Si se ven tantos mozos mal criados, si en estos tiempos se llora generalmente corrompida la juventud, si en la mayor parte de los jóvenes apenas se reconoce cosa que huela a religión, si triunfa la impiedad de la gente moza y disoluta hasta en lo sagrado del templo, todos estos escándalos y todos estos desórdenes son obra de los malos ejemplos y de la culpable indolencia de los padres. ¿Qué educación dará a sus hijos? Ni qué cuidado tendrá de su familia una mujer embebida toda en el espíritu del mundo. Las mañanas las ocupa en vestirse y en peinarse, las tardes y las noches en el paseo, en el juego o en el baile. ¿Tendrá cara para contar por doctrina o por lecciones que da a sus hijas aquellos breves ratos que se aparece orgullosamente en una iglesia, o aquellas largas visitas, aquellas eternas conversaciones del mundo y de la sociedad? Pero les da por ventura otras. Se atreverá a dar buenos consejos y a imbuir en bellas máximas de compostura, de modestia y de recato a aquellos tiernos, aquellos inexpertos corazones, una madre que a todas horas les está dando los más contagiosos ejemplos de profanidad, de vanidad, de indevoción y del arte infernal de conquistar corazones. Pero, ¿y de qué se servirán aquellas buenas lecciones con estos malos ejemplos? Paréceles a muchos padres que remedian el contagio entregando sus hijos a un maestro o a una aya, y que éstos han de ser únicamente responsables de su salvación, siendo así que ésta la puso Dios a cuenta de los mismos padres. Oh santo Dios, ¿y cuántos de éstos se condenan por no haber cuidado de sus criados y por haber descuidado de sus hijos? El Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que el hombre que le halla le esconde y muy gozoso de ello va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos al comerciante que busca piedras preciosas, y en hallando una fue y vendió cuanto tenía y la compró. También es semejante el reino de los cielos a la red echada en el mar, que coge toda suerte de peces, y en estando llena la sacaron, y sentándose en la orilla, escogieron los buenos en sus vasijas, y echaron fuera los malos. Así sucederá en el fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinamiento de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Respondiéronle, sí, por eso. Todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familias, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Meditación del buen ejemplo. Considera que el buen ejemplo es una elocuencia muda, una palabra obradora que, insinuándose insensiblemente en el alma, va ganando poco a poco el corazón, y por medio de una dulce pero eficaz persuasión, se hace absolutamente dueño de la voluntad. Todos nos inclinamos naturalmente a la imitación. Por lo común se hace aquello mismo que se ve hacer a otros. En vano se esforzaban los filósofos antiguos en exhortar a sus discípulos a que caminasen por el camino de la virtud, intentando persuadirlos con razones fuertes, con discursos sublimes, con pensamientos finos, ingeniosos y delicados. Que no había cosa más útil, más bella ni más amable, siempre eran más los que imitaban sus acciones que los que practicaban su doctrina. Por más que hicieron para convencerlos sobre este punto de filosofía moral, nunca lograron persuadir a otros con la verdad y con la solidez de sus sentencias, que siguiesen aquel camino de que ellos mismos se desviaban con la corrupción de sus costumbres.
El discurso agrada, el argumento convence, pero el ejemplo persuade. Él solo hace sensible la verdad, responde mudamente a las objeciones, muestra posible la práctica y allana todas las dificultades. Conocen todos que la virtud es amable, y no es menester mucho entendimiento para convenir en que la vida inocente, cristiana y pura, está llena de grandes consuelos, que la bondad es respetable, que es loable la regularidad y que la santidad es digna de la mayor veneración. Pero sale el amor propio representado mil dificultades a la razón, suscríbelas, abrácelas ciegamente el corazón, y esto es lo que hace poco eficaz el convencimiento. Todos estos obstáculos los desvanece de un solo golpe el buen ejemplo, aunque mis sentidos de inteligencia con el amor propio reclamen contra la ley, aunque autoricen un sedicioso valimiento, y los errores de mi propia experiencia, el buen ejemplo destruye, desbarata todos estos especiosos falaces y engañosos raciocinios. Aquel santo, aquella santa, aquella persona de mi misma condición, tan joven y acaso más delicada, más flaca que yo, se conservó inocente en medio de las mismas ocasiones, tuvo una vida uniforme, arreglada, fervorosa, a pesar del contagio del mundo, a pesar del esfuerzo de las pasiones, a pesar de la seducción del mal ejemplo. Ciertamente no hay réplica contra la prueba que hace callar el amor propio, al amor propio. Se derrama todas las pasiones y deja sin fuerza todos los impedimentos, pues que, decía San Agustín, abochornado contra sí mismo por estas resoluciones, pues que, ¿no podré yo hacer por mi salvación lo mismo que aquellos y aquellas hicieron por la suya? ¿Por qué razón, ayudado de la divina gracia, tendré yo menos fuerzas que tuvieron ellos y ellas para romper los lazos, para resistir a las tentaciones, para superar todos los impedimentos? Oh, y qué persuasivo es el buen ejemplo. Punto segundo. Considera que, por lo mismo que el buen ejemplo es tan poderoso para persuadir, por lo mismo seremos nosotros más inexcusables si no le seguimos y más delincuentes si no le damos. Ninguna cosa hace más culpable nuestra cobardía, ninguna avergüenza más nuestra pusilanimidad, ninguna destruye más invenciblemente nuestros falsos pretextos que el ejemplo de tantos buenos cuya virtud formará nuestro proceso y pondrá perpetuo silencio a nuestras frívolas excusas. Los ejemplos de los santos son, por decirlo así, la desesperación de los présitos. Apártense de la vida los ojos de aquellos grandes modelos, pero en la muerte, toda la eternidad, aquellas mudas reconvenciones despedazarán el corazón de tantos cobardes cristianos que no se quisieron rendir a sus argumentos prácticos. ¿A qué no tenían que replicar? El fin que tiene la Iglesia en ponernos todos los días a la vista tantos santos de nuestra misma esfera, de nuestra misma profesión, de nuestra misma edad, no es otro que vencer nuestra cobardía, o a lo menos hacer menos excusable nuestra pusilanimidad. ¿Qué tendremos que reponer a tantos ilustres ejemplos de pureza, de mortificación, de compostura, de modestia, de penitencia, de recogimiento, de devoción? ¿Diremos acaso que era impracticable la virtud cristiana en un siglo tan corrompido? Pero ¿y qué nos desmentirán tantas almas santas del mismo siglo? ¿No nos desmentirán tantas almas santas del mismo siglo? Alegaremos por excusa que era mucho trabajo el mortificarse, pero aquellos y aquellas que vivieron en nuestra misma compañía no se levantarán contra nuestras y acusarán nuestra demasiada delicadeza. Diremos que a estos los ayudaron los buenos ejemplos, pero ¿no tuvimos nosotros los mismos y fuera de esos los suyos? Nos quejaremos de que nos faltaron auxilios, medios y gracias, pero ¿qué responderemos cuando se nos haga ver y aún se nos haga confesar que tuvimos más gracias, más medios y más auxilios que los que confunden nuestra cobardía? Cosa extraña, admíranse las virtudes de los santos, alábase su fidelidad a la gracia, ensálzanse sus méritos, su valor, envidiase su dicha, mas por lo que toca a sus ejemplos, esos se dejan a que los imiten otros santos. No permitáis, Señor, que pase más adelante mi indiferencia por mi eterna salvación. Oh, y cuánto tengo que acusarme en este punto, y cuánto tenéis vos de reconvenirme. Pero Dios mío, estos grandes ejemplos que me proponéis ya no serán inútiles para mí, y espero daréis gracia para imitarlos. Espero me daréis gracia para imitarlos. Jaculatorias. Emulemos santamente lo bueno para participar siempre lo que lo es. Guárdate de seguir el ejemplo de los malos y de desear su perniciosa compañía. Propósitos.
1. Persuadido ya del poder del buen ejemplo, de la obligación que tienes de seguirle, no menos que la que también te incumbe de darle, toma desde este mismo punto una fuerte resolución de cumplir exactamente con uno y otro deber. Aprovéchate de los buenos ejemplos que tienes delante de los ojos y procura dárselos tú mismo a los otros. Débeselos en primer lugar a tu familia, a tus sirvientes, a tus súbditos, a tus dependientes y a todos aquellos que tratas con frecuencia. También el público tiene derecho a este socorro de edificación. Aunque seas el hombre más desconocido, el más solitario del mundo, siempre debes este buen ejemplo a tus hermanos. Pero, ¿y se le das a todos aquellos con quienes vives? En vano exhortas, aconsejas y predicas. Tus obras son más persuasivas que tus palabras. Examina si tu porte edifica a los que te tratan, y corrige desde luego todo lo que puede desedificarlos. 2. ¿Te faltan talentos y medios para procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas? Pues consuélate con que en tu vida ajustada y ejemplar tendrás el talento más precioso y el medio más eficaz para convertirlas. Un superior, cuya vida es la regla animada, un noble, un ilustre caballero que de costumbres irreprensibles, un padre, una madre de familias verdaderamente cristianos, una señora principal sumamente ajustada y ejemplar. Oh, y con qué eficacia persuaden a la virtud, oh, y con cuánto bien hacen en las almas cada uno en su estado y por su camino. Sé tú de este número. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.